acepté de vuelta al hombre que me engañó. A cambio de comida. Esa frase, aunque me duela, es la verdad más cruda que he tenido que confesar. Me llamo Ana, tengo 32 años, y lo que estoy a punto de compartir con ustedes no es un simple recuerdo. Es una herida abierta que me obligó a transformarme. Quizás te suene increíble. Quizás pienses, yo nunca haría algo así. O tal vez, en silencio, reconozcas que la necesidad y el hambre nos hacen aceptar cosas que jamás hubiéramos imaginado. Yo también lo juré. Y fallé. Hoy te voy a contar mi historia. Una historia que todavía me da vergüenza decir en voz alta, pero que siento la necesidad de compartir, porque sé que no soy la única. Sé que, en algún rincón del mundo, alguien más se ha sentido tan pequeña, tan sola y tan desesperada como yo, y quiero que, mientras escuchas cada palabra, te preguntes algo: ¿hasta dónde serías capaz de llegar por un plato de comida? Porque yo crucé esa línea. Déjame presentarme un poco mejor. Como te dije, mi nombre es Ana, tengo 32 años. Y esta es la historia de cómo un error, una traición y un regreso inesperado cambiaron el rumbo de mi vida. Antes de empezar, te invito a que, si lo que escuchas te toca de alguna forma, me regales un me gusta, te suscribas a mi canal y me dejes en los comentarios desde donde me estás viendo. Porque quiero saber desde qué lugar del mundo llega mi voz, y sobre todo, quiero sentir que no estoy hablando sola. Que alguien al otro lado entiende lo que estoy contando. Voy a ser sincera, no es fácil pararse frente a una cámara y decir cosas que la mayoría escondería bajo la alfombra. Es incómodo, es doloroso, y sobre todo es arriesgado. Porque no falta quien juzgue, quien critique, quien se burle. Pero, ¿sabes qué? Ya no me importa. Prefiero contar mi verdad, desnuda y sin adornos, que seguir callada. Mi vida no siempre fue así. Hubo un tiempo en que pensé que lo tenía todo bajo control. Una casa sencilla, sí, pero con risas. Una rutina dura, pero con sueños. Un amor que, aunque imperfecto, me hacía sentir acompañada. Pero la vida tiene formas muy crueles de mostrarnos que nada está garantizado. Y que las personas que más queremos son, a veces, las primeras en clavarnos la puñalada. Esa puñalada llegó cuando descubrí que mi esposo me engañaba. Y no fue con una desconocida, ni con alguien lejano. Fue con alguien que conocía demasiado bien. Alguien que yo misma había llevado a mi mesa. Pero esa parte de la historia se las contaré en detalle más adelante, porque ahora quiero que entiendas lo siguiente: después de la traición, después de sentirme humillada, usada y rota, ese mismo hombre regresó. Y yo lo recibí, no por amor, no por perdón, sino por algo tan básico, tan instintivo, tan brutal. Como el hambre, lo recibí a cambio de comida, y créeme, esa es una frase que jamás pensé que saldría de mi boca. Pero aquí estoy, diciéndola, porque necesito que sepas cómo una mujer puede llegar a perderse de esa manera. En este video voy a contarte cómo fue que llegué a ese punto. Cómo se siente ver el refrigerador vacío, escuchar el estómago de tus hijos gruñir por las noches, y aceptar que tu dignidad vale menos que un plato servido. Y también te voy a contar qué hice después, cómo reaccioné, cómo caí y cómo me levanté. Así que quédate conmigo, porque esta no es solo mi historia. Es una prueba de que hasta en la peor oscuridad, siempre existe la posibilidad de encontrar un camino distinto. Ahora dime tú, ¿alguna vez aceptaste algo que juraste no aceptar, solo por sobrevivir? Asterisco: era el año 2019. Yo tenía 26 años en ese entonces. Recuerdo que la rutina de mi vida era sencilla, pero dura. Vivíamos en un barrio humilde, donde las calles eran de tierra y, cuando llovía, se convertían en ríos de lodo que se metían a las casas sin pedir permiso. El olor a humedad era parte del paisaje. Igual que el sonido de los perros ladrando por las noches o la música a todo volumen de algún vecino que intentaba olvidar sus problemas con cerveza en mano. Yo trabajaba medio tiempo limpiando casas. No era un empleo estable, pero al menos alcanzaba para arroz, frijoles y, si el día había sido bueno, para algo de carne los domingos. Mi esposo en ese entonces tenía trabajos temporales en la construcción. Nada fijo. Nada seguro. Vivíamos al día, como muchas familias. Y aunque la pobreza nos apretaba, yo todavía tenía ilusiones. Me despertaba muy temprano, antes de que saliera el sol. Me gustaba ese silencio de la madrugada, cuando todavía no se escuchaban motos ni niños corriendo. Me ponía mi delantal azul, ya gastado, y me recogía el cabello en una coleta apretada. Preparaba café de olla, ese que huele fuerte y dulce al mismo tiempo, con un toque de canela.
y mientras lo sorbía lentamente, pensaba en cómo sacar adelante a mis 2 hijos pequeños. Ellos, a esa edad, todavía no entendían de carencias. Para ellos, todo era un juego. El sonido de sus risas en las mañanas era lo único que me daba fuerza. Los vestía con ropa donada, camisetas con estampados medio borrados y pantalones que ya no quedaban bien. Pero ellos sonreían igual, como si llevaran ropa nueva de tienda. La vida era dura, sí, pero en esos momentos yo aún creía que juntos, como familia, podíamos con todo. Mi esposo, no voy a decir su nombre porque no lo merece, me abrazaba algunas noches, y aunque algo en mi corazón me decía que había distancia, yo lo callaba. Porque cuando se está en la cuerda floja, uno se aferra a cualquier cosa que dé la sensación de seguridad. ¿Alguna vez te has aferrado a alguien solo porque tenías miedo de estar sola? El barrio tenía su propio ritmo. Las vecinas chismosas que se asomaban detrás de las cortinas. El carrito del pan que pasaba por las tardes con ese olor irresistible que llenaba el aire. Y los niños jugando fútbol con pelotas desinfladas en medio de la calle. Todo era repetitivo, pero dentro de esa rutina encontrábamos cierta paz, hasta que empezaron las señales. No fue de un día para otro. Primero fueron las llegadas tarde. Después, el celular siempre en silencio, siempre boca abajo en la mesa. Y luego, esa mirada esquiva, como si estuviera en otro mundo. Yo quería creer que eran cosas de mi imaginación, que la rutina le había robado el brillo, que el cansancio lo estaba apagando. Pero en el fondo, muy en el fondo, yo sabía la verdad. Una noche, mientras tendía la ropa bajo la luz amarillenta del foco de la calle, sentí un vacío en el estómago. Una intuición. Como si mi cuerpo supiera antes que mi mente lo que estaba ocurriendo, y tenía razón, pero antes de llegar a ese descubrimiento doloroso, quiero que entiendas el contexto completo. Porque no es lo mismo decir, mi esposo me engañó, que describir cómo esa traición llega a una vida ya marcada por la pobreza, la frustración y la necesidad. En 2019 la situación económica empeoraba cada día. Había días en que abría el refrigerador y lo único que veía era una botella de agua, medio limón y un frasco de mayonesa a la mitad. Y yo me preguntaba, ¿cómo voy a inventar una comida con esto? Aprendí a hacer milagros con arroz y tortillas, a estirar 1 kilo de frijol como si fueran banquetes. Pero aún así, había noches en que mis hijos se dormían con hambre, y eso, créeme, te rompe el alma. El hambre es un monstruo silencioso. No te golpea de frente, pero te va desgastando. Primero es el estómago que gruñe. Luego es la cabeza que duele. Después, la desesperación que te hace aceptar lo inaceptable. Yo intentaba mantener la dignidad, sonreír, decir, mañana será un día mejor. Pero mi esposo cada vez estaba menos en casa. Yo no lo sabía, pero mientras yo me partía el lomo limpiando casas, él buscaba consuelo en otro lado. En alguien que, irónicamente, yo conocía demasiado bien. El día que descubrí la verdad. Bueno, eso te lo contaré en la siguiente parte. Pero quiero que entiendas esto, la traición no me encontró fuerte ni preparada. Me encontró cansada, hambrienta y vulnerable. Y cuando uno está así, todo duele más. Te describo ese contexto porque quiero que sientas lo mismo que yo sentí. El olor a humedad en mi casa, el sonido de las goteras en el techo cuando llovía, la sensación de la ropa húmeda que nunca se secaba del todo. Quiero que sientas el frío de las madrugadas en las que me levantaba con el estómago vacío. Y la frustración de ver a mis hijos comer solo medio plato porque no alcanzaba para más. Quiero que imagines cómo era abrir la puerta de casa y ver el barrio lleno de gente que parecía sobrevivir igual que nosotros. Cada uno con su miseria escondida detrás de una sonrisa forzada. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre comprar comida o pagar la luz? ¿Entre comprar zapatos nuevos o pagar el gas para cocinar? Yo vivía tomando esas decisiones todo el tiempo. Y en medio de ese torbellino, la traición de mi esposo cayó como un balde de agua helada, pero lo más cruel no fue descubrirlo. Lo más cruel fue que, tiempo después, la vida me puso contra la pared. Y me vi obligada a recibirlo de vuelta, no por amor. No por perdón. Sino porque el hambre no entiende de dignidad. Recuerdo que todo comenzó a desmoronarse una tarde lluviosa. Yo venía caminando apurada, con la ropa pegada al cuerpo por la humedad, cargando una bolsa de pan dulce que me habían regalado en una de las casas donde trabajaba. Para muchos, un pan es algo insignificante, pero para mí en ese momento era como traer un tesoro. Imaginaba a mis hijos peleando por la pieza más grande, riendo con las manos llenas de azúcar. Esa simple idea me mantenía de pie. Abrí la puerta de la casa y lo primero que sentí fue un silencio extraño. Mis hijos no estaban porque los había dejado con mi madre, y según mi esposo, él trabajaría hasta tarde.
Pero había algo raro en el aire, un olor distinto, como a perfume barato mezclado con sudor. Avancé con cuidado, y entonces escuché un murmullo. Una risa ahogada, femenina, que reconocí al instante. No podía ser. No debía ser. Era ella. Mi prima. No puedo describir con exactitud lo que sentí al abrir la puerta del cuarto. El mundo se me vino abajo en un segundo. Estaban ahí, juntos, enredados en las sábanas de mi cama. El mismo lugar donde yo dormía con él, donde mis hijos se metían a veces por las noches para buscar calor. Ese espacio íntimo y sagrado se había convertido en escenario de la peor traición. Yo me quedé paralizada, con la bolsa del pan en la mano. No grité. No insulté. Ni siquiera lloré. Solo me quedé mirando, como si mi cuerpo hubiera dejado de pertenecerme. El pan cayó al suelo, rodó por las baldosas sucias, y mientras lo veía girar, pensé en mis hijos. Ese pan que era para ellos ahora estaba manchado, igual que mi dignidad. Ellos saltaron, torpes, intentando cubrirse. Balbuceaban excusas que no recuerdo, porque mi mente se apagó. Solo había un zumbido en mis oídos, como si todo el mundo se hubiera quedado en silencio excepto mi corazón, golpeando con furia dentro del pecho. Salí corriendo. Bajo la lluvia, con la ropa empapada y el alma hecha pedazos. Caminaba rápido, casi sin aire, sintiendo que todo el barrio me observaba, aunque en realidad nadie estaba ahí. Era la vergüenza lo que me perseguía. La sensación de estar desnuda frente a todos, marcada por la humillación. Esa noche me refugié en casa de mi madre. Ella me abrazó fuerte, sin hacer demasiadas preguntas, porque sabía que no estaba lista para hablar. Dormí con mis hijos pegados a mí, y mientras ellos respiraban tranquilos, yo lloraba en silencio. Los días siguientes fueron un infierno. La noticia corrió como pólvora por el barrio. Pobrecita Ana, la engañaron con su propia prima. Lo decían con compasión, pero yo escuchaba burla. Las vecinas cuchicheaban detrás de las cortinas, los hombres me miraban con mezcla de lástima y morbo. Y yo caminaba con la cabeza baja, sintiéndome más pequeña que nunca. Intenté recomponerme. Trabajaba más horas, aceptaba cualquier empleo extra, lavar ropa ajena, barrer patios, lo que fuera. Pero el dinero nunca alcanzaba. Las cuentas se acumulaban. El refrigerador estaba cada vez más vacío. Había noches en que mis hijos se dormían con hambre, y eso era como un cuchillo que me atravesaba el pecho. El hambre es un monstruo cruel. No ruge de golpe, pero se mete poco a poco. Primero te roba la energía, luego la esperanza. Al final, te roba la dignidad, y justo en ese momento de debilidad, él volvió. Un día golpeó la puerta. Tenía una bolsa de supermercado en la mano. Dentro había arroz, huevos, un poco de pollo. Y unas galletas. Mis hijos corrieron hacia él, felices. Sus caritas se iluminaron al ver las galletas, como si fueran un tesoro. Yo los observaba con un nudo en la garganta. Porque ellos no sabían nada de traiciones, solo veían a su padre trayendo comida. Él, mientras tanto, me miraba con esa sonrisa cínica de quien sabe que tiene la ventaja. Ana, volvamos. Sé que te fallé, pero aquí estoy. Y traje comida. Esa palabra, comida, retumbó en mi cabeza. Quise gritarle que se fuera. Quise recordarle su traición, su burla, su crueldad. Pero miré la mesa, vi a mis hijos devorando esas galletas, y me quebré. Lo acepté, sí, lo acepté de vuelta. No por amor. No por perdón. Lo acepté a cambio de comida. Esa decisión fue como tragar veneno. Cada vez que lo veía entrar con bolsas del supermercado, sentía que me vendía. Como si cada kilo de arroz costara un pedazo de mi dignidad. La convivencia se volvió insoportable. Él creía que todo estaba perdonado, que su generosidad bastaba para borrar la traición. Pero yo lo veía y me hervía la sangre. Cada vez que intentaba acercarse, mi piel se erizaba, no de deseo, sino de repulsión. Cada vez que me tocaba, sentía que me traicionaba a mí misma, y sin embargo, aguantaba. Porque al día siguiente había comida en la mesa. ¿Sabes lo que es esa contradicción? Vivir con el enemigo, dormir junto al traidor, permitir que te abrace solo porque es la única forma de que tus hijos no pasen hambre. El barrio, claro, seguía observando. Unos decían, qué fuerte Ana, qué mujer más noble, perdonó. Otros susurraban, se dejó humillar por un plato de comida. Cada palabra me atravesaba como una aguja, pero lo peor no eran ellos. Lo peor era mirarme al espejo. Ver mis ojeras, mi cara cansada,
mis manos gastadas de tanto trabajar, y preguntarme, ¿en qué momento me perdí? ¿En qué momento permití esto? El conflicto era constante. Una guerra interna que no me dejaba dormir. Por un lado, mi orgullo me gritaba que lo echara, que no merecía ni un segundo más en mi vida. Por el otro, la necesidad me recordaba que sola no podía. Dime tú, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Lo hubieras echado, aunque eso significara ver a tus hijos con hambre? ¿O lo habrías aceptado, aunque cada día te matara un poco por dentro? Yo tomé la segunda opción. Y esa elección me convirtió en prisionera de mi propio miedo. Durante meses viví así, callada, amarga, rota por dentro. Viendo a mis hijos sonreír mientras comían, y tragándome las lágrimas al pensar en lo que me costaba cada bocado. Pero la vida siempre empuja. Y aunque yo no lo sabía en ese momento, ese infierno era solo el comienzo del camino hacia mi verdadera transformación. Hay un momento en la vida en que ya no puedes seguir engañándote. Un instante en que el dolor se acumula tanto, que explota. En mi caso, ese momento llegó de la forma más simple y, al mismo tiempo, más devastadora. No fue una pelea, no fue un golpe ni un insulto. Fue un espejo. Una mañana cualquiera, me levanté temprano como siempre. La casa estaba en silencio, mi esposo dormía roncando y los niños aún descansaban. Fui al baño, encendí la luz y me vi en el espejo. Y lo que vi no era yo, había una mujer con el cabello desordenado, con la piel apagada, con los ojos hundidos por el cansancio y las lágrimas. Había una mujer que parecía 20 años mayor. Una mujer que había perdido la chispa, que ya no sonreía, que ya no soñaba. Me quedé mirándome un buen rato, como si estuviera frente a una desconocida. Y entonces, como un susurro que vino de dentro, escuché una pregunta: ¿qué estás haciendo con tu vida, Ana? Esa pregunta fue un golpe directo al alma. ¿Qué estaba haciendo? Aceptando a un hombre que me había traicionado con mi propia sangre. Aceptando humillaciones a cambio de un plato de comida. Criando a mis hijos en un ambiente envenenado por el rencor. Matándome lentamente. Ese día, mientras me miraba, comprendí algo que me dolió más que cualquier traición: yo me había traicionado a mí misma. Claro que tenía miedo. Miedo a quedarme sola. Miedo a que mis hijos sufrieran. Miedo al hambre, ese monstruo que ya conocía demasiado bien. Y miedo, sobre todo, al que dirán. Porque en mi barrio, una mujer sin hombre siempre es motivo de comentarios maliciosos. Seguro no supo mantenerlo. Seguro ella tuvo la culpa. Pobrecita. Fracasó. Esas frases ya las escuchaba en mi cabeza aunque nadie las hubiera dicho en voz alta. Y me aterraban, pero mientras más pensaba en todo eso, más fuerte se hacía otra voz dentro de mí. Una voz que llevaba tiempo callada, escondida. Pero que esa mañana se levantó con furia, la voz que decía: basta. No más. Mereces más. Ese fue mi punto de quiebre. A partir de ahí, la decisión empezó a gestarse, aunque aún tardé en ejecutarla. Porque la valentía no llega de golpe, llega en oleadas. Primero es un pensamiento, luego una sospecha, después un plan tímido, y al final una acción que lo cambia todo. Durante semanas, empecé a observarlo con otros ojos. Ya no como el hombre que me había traído comida, sino como lo que realmente era, el recordatorio viviente de mi humillación. Cada vez que me hablaba, yo pensaba: ¿por qué sigues aquí? Cada vez que sonreía con autosuficiencia, me hervía la sangre. Una noche, mientras cenábamos, mis hijos preguntaron inocentemente: mamá, ¿por qué siempre estás triste? Esa pregunta me atravesó como una lanza. No podía permitir que ellos crecieran creyendo que la tristeza era normal, que una mujer debía soportar todo para tener un plato de comida. No quería que mi hija pensara que esa era la vida que le esperaba. Ni que mi hijo creyera que estaba bien humillar a una mujer, y en ese instante lo decidí: iba a salir de ese círculo, aunque me costara todo. Claro, no fue fácil. Esa decisión venía acompañada de 1000 dudas. ¿Podré mantenerlos sola? ¿Aguantaré las críticas? ¿Y si me arrepiento? Pero al mismo tiempo, aparecieron pensamientos nuevos, más poderosos. Si sigo aquí, nunca volveré a ser yo. Mis hijos necesitan una madre fuerte. No una mujer rota. Prefiero pasar hambre con dignidad que comer con vergüenza. Con esos pensamientos empecé a planear mi salida. No lo dije de golpe, porque sabía que él se reiría en mi cara, o peor, me haría sentir culpable. Así que en silencio, poco a poco, empecé a ahorrar cada moneda que caía en mis manos.
lavaba ropa extra, cocinaba para vender, aceptaba cualquier trabajo por pequeño que fuera. Guardaba el dinero en una cajita que escondí bajo el colchón de mis hijos. Cada vez que depositaba una moneda, sentía que mi decisión se fortalecía. Era como si esa cajita guardara no solo dinero, sino pedacitos de mi dignidad recuperada. El miedo seguía ahí, claro. Hubo noches en que dudé. No dormía pensando en qué pasaría si fallaba. Pero también había noches en que, mirando a mis hijos dormir, el miedo se convertía en fuerza. Un día, mientras lavaba ropa en el patio, mi vecina se me acercó. Era una mujer mayor, de esas que ya han visto de todo. Me miró fijo y me dijo: Ana, tú no eres la misma. Te estás apagando. No dejes que un hombre te quite la vida. Esas palabras fueron como gasolina en el fuego que ya ardía dentro de mí. Me di cuenta de que los demás también veían lo que yo intentaba ocultar. Que estaba muriendo por dentro, y entonces llegó la noche decisiva. Él había llegado con bolsas de supermercado. Como siempre, convencido de que ese era su boleto de entrada. Puso la comida sobre la mesa, con esa sonrisa de superioridad que tanto odiaba. Yo lo miré fijo, y por primera vez en meses, no sentí miedo. Sentí claridad. Le dije con voz firme: gracias por la comida. Pero no la necesito más. Ni a ti tampoco. El silencio fue absoluto. Él se rió, incrédulo. Me llamó loca, me dijo que no sobreviviría sin él, que me arrastraría de nuevo. Pero yo ya estaba decidida. Esa noche no dormí. Hice una maleta pequeña con la ropa de mis hijos y la mía. Tomé la cajita con el dinero ahorrado. Y al amanecer, salí por la puerta sin mirar atrás. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Estaba segura de lo que vendría? No. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Esa fue mi decisión: elegir mi dignidad por encima del hambre, mi libertad por encima de la dependencia. Mi vida por encima de una condena disfrazada de hogar. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan dolorosa que te partió en dos, pero que al mismo tiempo te devolvió la vida? Porque eso fue lo que pasó conmigo. Ese día entendí que no hay dolor más grande que traicionarte a ti misma. Y no hay decisión más poderosa que levantarte, aunque tiemble todo tu cuerpo. Salir de aquella casa con una maleta en una mano y a mis hijos en la otra fue como saltar al vacío. Tenía miedo, un miedo que me recorría cada hueso, pero al mismo tiempo sentía una libertad que jamás había experimentado. Caminaba por la calle con el corazón latiendo fuerte, sin saber a dónde me llevarían esos pasos, pero segura de que no quería volver atrás. Había dejado atrás la humillación, la mentira, la traición. Y aunque la incertidumbre era enorme, la decisión ya estaba tomada. No más. Esa noche nos refugiamos en casa de mi madre. Ella me recibió con un abrazo silencioso, sin reproches, sin preguntas, como si supiera que no necesitaba palabras. Dormimos todos juntos en un cuarto pequeño, apretados en una cama que crujía con cada movimiento, pero yo cerré los ojos con una sensación extraña de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin el peso de la vergüenza. Claro que al día siguiente la realidad me golpeó como un balde de agua fría. No tenía nada. Ni dinero, ni trabajo fijo, ni un plan claro. Solo la certeza de que ya no iba a seguir vendiendo mi dignidad. Me desperté temprano, con el sol entrando tímido por la ventana rota, y me miré al espejo del baño. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, el cabello enredado, la piel cansada. Pero también vi algo distinto, una chispa. Una decisión. Empecé a trabajar en lo que fuera. Volví a limpiar casas, lavaba ropa para las vecinas, cocinaba tamales que salía a vender con mis hijos al lado. Ellos jugaban en un rincón mientras yo fregaba pisos ajenos, y aunque mis manos se llenaban de grietas por el agua fría y el cloro, yo sentía un orgullo que antes no conocía. Cada moneda que guardaba era un pedacito de independencia. Cada día de trabajo, aunque terminara agotada, era un recordatorio de que estaba saliendo adelante sola. No voy a mentir, hubo días en que todo parecía imposible. Días en que abría el refrigerador y solo encontraba agua y un limón seco. Días en que mis hijos me preguntaban por qué no había leche, y yo inventaba historias, les decía que mañana llegarían las vacas mágicas. Noches en que me acostaba con el estómago vacío porque prefería que ellos comieran. ¿Alguna vez has sentido el dolor de escuchar a tus hijos decir: mamá, tengo hambre, y no tener que darles? Ese dolor es como un veneno que te corre por la sangre, pero en medio de esa miseria, también hubo momentos de esperanza. La primera vez que logré comprar con mi propio esfuerzo el uniforme escolar de mi hijo, lloré en silencio,
abrazada a la tela azul que parecía tan simple y al mismo tiempo tan sagrada. La primera vez que mis hijos me dijeron, mamá, eres la más fuerte, supe que todo valía la pena. La primera vez que llegué a casa con una bolsa grande de arroz y no tuve que pedir favores, sentí que el mundo se abría un poquito más para mí. El barrio, por supuesto, opinaba. Algunos me miraban con respeto, decían que era valiente por haber dejado al hombre que me humilló. Otros murmuraban que estaba loca, que criar sola era un suicidio, que tarde o temprano volvería arrastrándome. Y cada vez que escuchaba esas palabras, aunque dolían, me daban más fuerza. Porque dentro de mí se encendía una voz que decía, se van a tragar sus palabras. Vas a demostrarles que puedes. Hubo reveses. Recuerdo una tarde en que preparé una canasta llena de tamales y salí a vender. Caminé por horas bajo el sol, con los pies ardiendo y la espalda sudando. Nadie compraba. Volví a casa con la canasta casi intacta. Cerré la puerta, me senté en el suelo y lloré con la cabeza entre las manos. Pensé en rendirme, en que quizá todos tenían razón, en que sola no podía. Pero entonces escuché a mis hijos reír en el cuarto, jugando con papeles de colores que habían encontrado tirados en la calle, y su risa me devolvió el aire. Esa risa fue mi motor. No podía rendirme. No mientras ellos me miraran con esos ojos que me veían como su heroína, así era mi vida en ese tiempo, una montaña rusa. Un día sin ventas, al siguiente una vecina que me pedía que le lavara la ropa. Una semana de miseria, seguida de un encargo inesperado que me daba un respiro. Era como si la vida jugara conmigo, poniéndome pruebas una tras otra, pero también pequeñas recompensas para recordarme que debía seguir. Poco a poco, algo empezó a cambiar dentro de mí. Dejé de verme como víctima. Empecé a verme como una mujer fuerte, capaz de salir adelante. Descubrí que tenía una resistencia que nunca hubiera imaginado, una valentía que nació del dolor. Cada obstáculo que superaba me hacía sentir más viva, más segura, más mía. Un día, mientras caminaba de regreso con las manos llenas de bolsas pesadas, me crucé con él. Mi ex. Me miró con esa sonrisa irónica de siempre, como quien espera verte derrotada. Pero esa vez no bajé la cabeza. Lo miré directo a los ojos, firme, sin miedo. Y entendí algo, ya no era la misma. La mujer que había aceptado su traición por un plato de comida había muerto. Frente a él estaba otra, más fuerte, más consciente, más libre. El viaje fue largo y lleno de caídas. Pero cada caída me enseñaba algo nuevo. Aprendí a estirar la comida, a multiplicar el dinero, a decir que no cuando alguien intentaba aprovecharse de mí. Aprendí a pedir ayuda sin vergüenza, pero también a levantarme sola cuando nadie tendía la mano. Aprendí a escucharme, a valorarme, a respetarme, y lo más importante, aprendí a creer en mí. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que ese viaje no fue solo una lucha por sobrevivir. Fue una escuela. Me enseñó quién era en realidad, me mostró de qué estaba hecha. Me enseñó que, aunque el hambre duela, la dignidad duele más cuando la pierdes. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba perdido y, de pronto, una pequeña chispa encendió tu camino? Eso fue mi vida durante esos años. Una cadena de chispas que, poco a poco, formaron una llama. Y esa llama me guió hasta aquí. Ese fue mi viaje. Lleno de sacrificios, de lágrimas, de dudas, pero también de victorias que me devolvieron la esperanza. No fue fácil. Nunca lo es. Pero cada paso me demostró que valía la pena. Pasaron los meses, y con ellos, las heridas que parecían imposibles de cerrar empezaron a volverse cicatrices. Yo no era la misma mujer que salió de aquella casa con una maleta en la mano y 2 niños aferrados a mis brazos. Había aprendido a sobrevivir con lo poco, a sacar fuerza del cansancio. A levantarme cada día con una convicción. Nunca más permitiría que alguien me redujera a la miseria emocional y material en la que viví tanto tiempo, pero la vida tiene formas crueles y a la vez misteriosas de poner a prueba lo que creemos superado. Y esa prueba me llegó en un lugar que jamás imaginé, el mercado del barrio. Era una mañana calurosa. El sol pegaba fuerte sobre los techos de lámina, el aire estaba cargado de olores, frutas dulces, carne asándose en algún puesto, sudor mezclado con humo de carbón. El bullicio era ensordecedor, vendedores gritando sus precios, niños corriendo, gallinas cacareando dentro de jaulas. Yo estaba ahí con mi canasta llena de empanadas y tamales, mis hijos ayudándome a ofrecerlos. Llevábamos horas caminando, y aunque el cansancio pesaba, yo me sentía orgullosa porque casi todo se estaba vendiendo, y entonces lo vi, él. El hombre que me había humillado.
que me había traicionado con mi propia sangre. Que creyó que mi dignidad podía comprarse con una bolsa de supermercado. Estaba frente a un puesto, con la ropa arrugada, el cabello despeinado, los ojos cansados. Parecía más viejo, más apagado, como si la vida también se hubiera encargado de golpearlo. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo, sentí como la sangre se me agolpaba en el rostro, como si me hubieran descubierto en falta. Era un reflejo automático, ese miedo que alguna vez me hizo aceptar lo inaceptable. Pero duró poco. Respiré hondo, apreté la mano de mi hijo y lo miré con firmeza. Él me vio. Y en sus ojos se dibujó la sorpresa primero, después la incomodidad, y al final, esa sonrisa nerviosa que yo conocía demasiado bien. Dio unos pasos hacia mí, mientras yo permanecía inmóvil. Ana. Dijo, como si pronunciar mi nombre le quemara la lengua. Quería hablar contigo. Esas palabras eran un eco del pasado. ¿Cuántas veces las había escuchado después de sus mentiras? ¿Cuántas veces las había creído? ¿Cuántas veces me habían encadenado de nuevo? Pero ahora eran distintas. Yo ya no era la misma, me quedé en silencio, mirándolo a los ojos. Dentro de mí había un torbellino, rabia, dolor, recuerdos amargos. Pero también había calma. Una calma que venía de saber que ya no me debía nada, que ya no necesitaba nada de él. Él empezó a hablar. Sus frases salían atropelladas, como si quisiera vaciarse rápido, que estaba arrepentido, que había cometido errores, que nunca debió hacerme lo que me hizo, que había cambiado, que merecía otra oportunidad. Usaba palabras grandes como perdón y familia. Palabras que en otro tiempo me habrían quebrado. Yo lo escuchaba sin interrumpirlo, pero cada palabra rebotaba dentro de mí como una piedra lanzada contra una muralla. Porque ya no tenían poder. Porque ya no me atravesaban. Porque yo había aprendido a ser más fuerte que su discurso. Mientras lo escuchaba, recordé cada detalle. Recordé aquella bolsa de pan dulce cayendo al piso la tarde en que lo descubrí con mi prima. Recordé el frío de la lluvia empapándome mientras corría sin rumbo, sintiéndome desnuda frente a todos. Recordé el hambre en los ojos de mis hijos y mi propia humillación al aceptarlo de vuelta solo por comida. Recordé las noches en que mi piel se erizaba de repulsión cuando me tocaba, y como lloraba en silencio mirando el techo. Todas esas imágenes pasaban por mi cabeza mientras él hablaba, y yo solo pensaba, ya no. Nunca más. Cuando terminó, me miró como quien espera un milagro. Sus ojos suplicaban, buscaban encontrar en mí a la mujer débil de antes. Pero esa mujer ya no existía. Lo único que salió de mis labios fue una frase corta, seca, contundente: ya no eres parte de mi vida. El silencio fue brutal. El bullicio del mercado seguía ahí, pero entre nosotros dos se hizo un vacío que lo decía todo. Mis hijos me miraban atentos, como si entendieran que algo importante estaba ocurriendo. Y yo me sentí firme, sólida, como nunca antes. Él bajó la cabeza. Murmuró algo que no quise escuchar. Y se alejó, cabizbajo, con los hombros caídos. En ese momento entendí que la verdadera confrontación no había sido con él, sino conmigo misma. Era demostrarme que ya no era la mujer que aceptaba sobras a cambio de pan. Era enfrentar mi pasado y cerrarlo con dignidad. Sentí una mezcla rara de emociones. No fue odio. No fue venganza. Fue liberación. Como si al decir esas palabras, hubiera arrojado de mis hombros una carga que llevaba años pesándome. Como si al fin pudiera respirar, caminé con mis hijos de la mano, con la frente en alto. Ellos no dijeron nada, pero sus miradas hablaban. Había respeto en sus ojos. Había orgullo. Y ese fue mi verdadero triunfo, que mis hijos vieran que su madre había tenido el valor de no doblegarse. No necesité gritar. No necesité insultarlo. No necesité rebajarme a su nivel. Mi silencio firme fue suficiente para marcar la diferencia entre la mujer que fui y la mujer que soy. La confrontación no fue un espectáculo. No fue una guerra. Fue un cierre. Un cierre tranquilo, contundente, liberador. Y quiero preguntarte a ti, ¿qué me estás escuchando ahora? ¿Alguna vez te encontraste frente a la persona que más daño te hizo y descubriste que ya no tenía poder sobre ti? ¿Has sentido esa calma inmensa, esa certeza de que sobreviviste y creciste, de que ya no dependes de nada ni de nadie? Esa es la verdadera victoria. No la venganza. No el rencor. La victoria es poder mirar al pasado a los ojos y decirle, ya no me controlas. Ese día. En medio del mercado, entre el ruido y los olores, entre el sudor y el cansancio, yo conquisté algo que nadie podrá quitarme jamás,
mi libertad, me enfrenté a él. Sí, pero sobre todo me enfrenté a mí misma. A mis miedos, a mis heridas, a mis recuerdos. Y descubrí que no solo había sobrevivido, me había transformado. Cuando salí de aquel encuentro en el mercado, sentí que algo dentro de mí había terminado de romperse. Pero no de una manera dolorosa, sino liberadora. Era como si me hubiera quitado de encima una cadena invisible que me había acompañado por años. Caminé de regreso a casa con mis hijos, con la canasta casi vacía, con el sol todavía ardiendo sobre mi espalda, pero con el alma ligera. Ese día entendí que había ganado la batalla más importante, la de recuperar mi voz. La conquista no llegó de golpe. No fue como encender un interruptor. Fue un proceso lento, lleno de pequeños pasos que, al sumarse, se convirtieron en un cambio gigantesco. A partir de esa confrontación, empecé a mirar la vida de otra forma. Ya no con miedo, ya no con vergüenza. La miraba con orgullo, con determinación, con un brillo que mis propios hijos notaban. El primer signo de victoria llegó con algo tan sencillo como una libreta. Compré una en una papelería barata, de tapas rojas, y empecé a anotar cada peso que entraba y cada peso que salía. Puede sonar insignificante, pero para mí fue un acto de control, de independencia. Por primera vez, yo organizaba mi propio dinero, sin depender de nadie. Esa libreta se convirtió en mi tesoro. Cada página escrita era una prueba de que podía sostenerme sola. Después vinieron las oportunidades, pequeñas pero significativas. Una señora para la que trabajaba me ofreció un día cocinarle comida casera para una reunión familiar. Lo hice con amor, con cuidado, con las mismas manos que habían llorado tantas veces frente a un fogón vacío. Y lo que pasó me sorprendió, sus invitados me buscaron después para pedirme encargos. Así, casi sin darme cuenta, empecé a levantar un pequeño negocio de comida, el olor de los guisos llenando la casa, el sonido de las ollas burbujeando, el calor de la cocina en mis mejillas. Todo eso se convirtió en un himno de esperanza. Mis hijos me ayudaban a empacar, a repartir, y yo veía en ellos no solo a 2 niños, sino a mis cómplices en esta conquista. Por primera vez en mucho tiempo, el refrigerador no estaba vacío. Había arroz, frijoles, verduras frescas. Y, de vez en cuando, hasta carne y un postre sencillo. Ver a mis hijos comer sin prisa, sin la angustia de preguntarme si alcanzaría, era la mayor recompensa. No todo era fácil. Había días en que las ventas bajaban, en que me preguntaba si estaba haciendo lo correcto. Había noches de cansancio extremo, en las que me dormía sobre la mesa mientras calculaba cuentas. Pero incluso en esos momentos, la diferencia era clara, el cansancio ya no venía de la humillación, sino del esfuerzo propio. Y ese cansancio se sentía distinto, se sentía digno. La conquista también fue emocional. Aprendí a mirarme al espejo sin vergüenza. Al principio me costaba. Me quedaba viendo esas arrugas nuevas, esas ojeras marcadas, esas manos ásperas. Pero luego me decía, cada línea es una historia, cada cicatriz es una prueba de que sobreviviste. Empecé a sonreírme a mí misma, tímidamente primero, con seguridad después. ¿Alguna vez te has sonreído al espejo después de mucho tiempo sin hacerlo? Es como reencontrarte con alguien que creías perdido. Otra victoria llegó el día en que una vecina, de esas que antes cuchicheaban sobre mi vida, se acercó para pedirme consejo. Ella también estaba pasando por una situación difícil y me dijo, Ana, te admiro. Quiero tener tu fuerza. Yo la miré y me di cuenta de que mi historia, la misma que me había hecho sentir tanta vergüenza, ahora inspiraba respeto. Ese fue un momento poderoso. Porque entendí que la conquista no era solo mía. Que al levantarme, también le abría camino a otras mujeres. Que al recuperar mi dignidad, les mostraba a otras que también podían hacerlo. Con el tiempo, mis hijos empezaron a destacar en la escuela. No éramos ricos, no teníamos lujos, pero ellos llegaban con buenas calificaciones, con dibujos orgullosos, con sonrisas sinceras. Y cada vez que los veía, pensaba, todo este camino valió la pena. Ellos están creciendo viendo a su madre luchar, y eso es una herencia más valiosa que cualquier dinero. Hubo un día en particular que me marcó. Era un acto escolar, y mi hijo mayor debía decir unas palabras frente a todos. Subió al escenario, con su uniforme bien planchado y sus zapatos gastados pero limpios. Y dijo, yo quiero dedicar este logro a mi mamá. Porque ella me enseñó que nunca hay que rendirse. En ese momento, sentí que el corazón me explotaba. Lloré sin importar quién me mirara, porque esa era la victoria más grande, convertirme en ejemplo para mis hijos. La conquista también trajo reconciliación conmigo misma. Aprendí a perdonar, no a él,
sino a mí. A no castigarme por las decisiones que tomé en medio del hambre y la desesperación. Entendí que hice lo que pude con lo que tenía, y que incluso en mis peores momentos, nunca dejé de luchar por mis hijos. Ese perdón fue como soltar una carga enorme. Hoy, cuando miro atrás, veo a la mujer que aceptó a un traidor a cambio de comida y no la juzgo con dureza. La abrazo. Porque gracias a ella, a sus errores y a su dolor, hoy soy quien soy, y ahora quiero hablarte directamente a ti, que me escuchas. Tal vez tú también hayas sentido que tu vida se derrumba, que el hambre o la necesidad te obligan a aceptar lo que no mereces. Tal vez piensas que no hay salida, que estás atrapada. Pero mírame, yo estuve ahí. Yo acepté lo inaceptable. Yo toqué fondo. Y aún así, aquí estoy, contándote esta historia con la frente en alto. Si yo pude, tú también puedes. La conquista no es un castillo lleno de riquezas. No es una vida sin problemas. La conquista es poder dormir tranquila, sabiendo que no dependes de nadie que te humille. Es ver a tus hijos sonreír porque tienen comida en la mesa gracias a ti. Es mirarte al espejo y reconocer a la mujer que siempre estuvo dentro de ti, esperando salir. Hoy soy libre. Libre del miedo, de la vergüenza, de la dependencia. Libre de ese pasado que ya no me define. Y cada lágrima, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Todo valió la pena, porque aprendí que la verdadera riqueza no está en la comida que alguien te pone en la mesa, sino en la dignidad con la que decides vivir. Asterisco. Nunca imaginé que algún día estaría aquí, contando todo esto. Nunca pensé que esas heridas que un día me avergonzaron, que esas lágrimas que caían en silencio en la almohada, podrían convertirse en palabras que hoy digo con orgullo. Porque lo que un día fue vergüenza, ahora es enseñanza. Lo que un día fue dolor, hoy es fuerza. Me tomó años entenderlo, pero ahora lo sé. Yo no soy la mujer que fue traicionada, ni la mujer que aceptó a un hombre a cambio de comida. Yo soy la mujer que, después de todo eso, decidió levantarse. Soy la mujer que convirtió la miseria en coraje, el hambre en motivación, la soledad en libertad, y quiero detenerme aquí un segundo y preguntarte algo. A ti que me estás escuchando, ¿cuántas veces has sentido que tu vida se rompía en pedazos? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y no te has reconocido? ¿Cuántas veces has sentido que no tienes salida? Yo también estuve ahí. Yo también pensé que no tenía escapatoria. Yo también me creí débil, incapaz, pequeña. Pero descubrí que la verdadera fuerza aparece cuando decides no rendirte. Y quiero que lo grabes en tu corazón, siempre hay un camino, incluso cuando todo parece perdido. Hoy miro a mis hijos y sé que la historia cambió. Ellos ya no ven a una madre rota, sino a una mujer que luchó y que conquistó su vida de nuevo. Y aunque todavía enfrentamos dificultades, porque la vida nunca deja de poner obstáculos, la diferencia es que ahora yo camino con la frente en alto. Con la seguridad de que nada ni nadie volverá a pisotearme. La gente todavía me pregunta a veces si lo perdoné. Y yo respondo, no, a él no. Pero me perdoné a mí misma, y ese es el perdón más importante. Porque entendí que incluso en mis peores decisiones, yo estaba tratando de sobrevivir. Y sobrevivir, en ese momento, ya era un acto de valentía. Si cierro los ojos, puedo volver a ver esa escena del mercado. Puedo verme mirándolo a los ojos y diciendo, ya no eres parte de mi vida. Y sonrío. Porque esa frase marcó el inicio de mi verdadera libertad. La conquista no fue dinero ni lujos. La conquista fue recuperar mi voz. Fue aprender a decir no. Fue entender que merezco respeto, que merezco amor, pero sobre todo, que merezco amarme a mí misma. Hoy, cuando me levanto cada mañana, preparo café y siento ese aroma fuerte y dulce. No pienso en lo que me falta, sino en todo lo que he logrado. Cada sorbo es un recordatorio de que sobreviví, de que crecí, de que me transformé. Y cada risa de mis hijos es un himno que me dice, valió la pena. A ti que me escuchas. Quiero dejarte algo claro, no importa cuán grande sea tu dolor. No importa cuán profunda sea tu herida, no importa cuánto te hayan hecho creer que no vales. Tú puedes levantarte. Tú puedes reconstruirte. Tú puedes conquistar tu vida de nuevo. La historia que te conté no es perfecta. No tiene un final de cuento de hadas. Pero tiene algo más poderoso, un final verdadero. Un final en el que la protagonista no es la víctima, sino la mujer que se rehace, que se levanta, que decide. Y quiero regalarte una frase que se convirtió en mi mantra, una frase que me acompaña en cada paso. Y que hoy quiero que también te acompañe a ti. Prefiero pasar hambre de comida que hambre de dignidad.
porque la dignidad, créeme, no se negocia. Y cuando aprendes eso, cuando decides eso, nada ni nadie puede volver a encadenarte. Si llegaste hasta aquí conmigo, gracias. Gracias por escucharme, por darme tu tiempo, por permitirme abrir mi corazón. Si esta historia te conmovió, dale, me gusta, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saber desde qué rincón del mundo llega mi voz. Porque quizá en ese rincón también hay alguien que necesita escuchar esto, que no está sola. Que siempre hay una salida, que la conquista es posible. Yo soy Ana. Tengo 32 años, y hoy, más que una sobreviviente, soy la protagonista de mi propia vida.